quiero compartirles algo sobre cómo tomé la decisión de comenzar un nuevo camino, de renunciar a una identidad que al final lo identifiqué. No tenía ni idea que iba a llegar a una nueva identidad. Me explico. Les voy a explicar cuál fue ese punto de quiebre en mi vida a mis 28 años que me permitió dar el siguiente paso y que han pasado ya cerca de 3 años, entre 2 años y 3 años, que se abrió un nuevo camino. Y es, yo les compartí que durante 7, 8 años, casi que durante mis 20 años, durante la década de mis 20, viví en muchos aprendizajes. Pero llegó un punto, un día de acción de gracias. Yo ya estaba en este nuevo país, en esta nueva sociedad, cuando todo aquello que yo no quería ver, todo aquello que yo estaba ocultando, que yo estaba dejando hacia atrás, como tirándole tierra, poniéndole un tapete encima, todo eso salió a la luz y todo eso emergió. Y obviamente, con demasiado temor, no tuve el coraje de aceptarlo, hasta que al final ya me vi acorralado, si es la palabra, y ya no había vuelta atrás. Pero en ese mismo momento estaba comenzando un proceso de acompañamiento psicológico porque ya estaba encontrando muchas preguntas y ya mi mente totalmente estaba desconectada del presente y la mayor parte del tiempo vivía angustiado por el futuro, lleno de ansiedad. Entonces, cuando pasó ese suceso, en la siguiente conversación con mi terapeuta, las palabras fueron las siguientes: o tú decides resolver los problemas de tu relación, de tu matrimonio, o tú decides comenzar nuevamente tu vida, pero sabes que es una decisión profunda porque renuncias a la relación, renuncias al vínculo, te deconstruyes completamente y vuelves a ascender y vuelves a armarte, vuelves a renacer, pero depende si lo quieres hacer tú solo o con tu pareja, evaluando básicamente la realidad y lo que mi alma y mi intuición me decía en ese momento. Yo estaba fatigado, yo estaba cansado, yo estaba con demasiadas cargas en mis hombros y la decisión fue: voy solo, voy a apostarle el 100% a enfrentar esta realidad solo, a encontrarme con que debo de reconstruirme y lo que se avecine lo trabajaré, porque si la vida me ha puesto, cuando eso todavía mi relación con Dios no estaba muy fuerte nuevamente, no estaba muy cercana, si la vida me ha puesto en estas circunstancias es porque es el momento de aprender y es el momento de elaborar un nuevo capítulo. Y así fue. Comencé a enfocarme y comencé a trabajar mi constancia, a llenarme de valor, porque claro, comenzaron a llegar tentaciones para debilitar mi decisión, de dudas mentales, de si hiciste lo correcto, no hiciste lo correcto, estás actuando desde haciéndole el mal a la otra persona, ese no es tu comportamiento habitual, ¿qué te ha sucedido? Digamos, todo eso comenzó a taladrar en mi mente y obviamente las personas lo empezaron a notar, porque el círculo de personas que tenían en ese momento a mi alrededor, o sea, mi contexto, mi ambiente, me siento muy grato porque me sostuvieron y pero siempre me preguntaban: ¿tú qué deseas? O sea, ¿cuál es la decisión que surge desde tu libertad? Y no te queremos condicionar a que te vayas por una decisión o por la otra. Fueron noches de mucha angustia, de mucho silencio, de muchas dudas, de mucho miedo. Sin embargo, supe coger ese proceso en el que estaba. Adicional, llegaron los procesos de coaching, de mentoría, que complementaron.
y que me empezaron a dar herramientas para surfear esa primera etapa. Esa etapa fueron alrededor de 6 meses donde yo me sentía totalmente inestable, donde ya mi cuerpo empezó a comunicar todo lo que yo no había comunicado por medio de malestares como vértigo, dolor de cabeza, sentirme incómodo en mi espacio, ganas de salir corriendo. Pero todas esas herramientas como atreverme a establecer hábitos, el primer punto fue a establecer hábitos de ejercicio, hábitos de lectura, hábitos de comunicación, hábitos de estar enfocado en ciertos tiempos del día en hacer mis actividades según lo que me pedía cada uno, los mentores, mi terapeuta, y solo ser como un hombre o sea, juicioso y enfocado en qué era lo que quería, pero siguiendo todo al pie de la letra. Y obviamente se tuvieron que dar conversaciones difíciles de negociación, de expresarme y de mucho silencio. Allí en ese tiempo también se evidenció mucho silencio y mucho respeto por la petición de la otra persona de decirme, quiero mi espacio y eso es válido. Y ahí comencé a encontrar el significado de verdaderamente qué es perdonar, el significado de vivir como víctima o vivir como creador de la realidad. Comencé a entender la empatía. Comencé a entender muchos conceptos que había visto desde hacía tiempo en los diferentes procesos, pero que ya era el momento de pasarlos por el cuerpo, de experimentarlos. Y a partir de ahí es que comenzó a llegar nuevamente Dios, invitándome a la iglesia, invitándome a los espacios de la Eucaristía, de la oración, y tímidamente me fui yendo. Tímidamente le fui abriendo el espacio a Él y empecé a aprender a canalizar la energía, a tener foco. Fue un año muy transformador internamente, donde recobrar la energía de vivir, las ganas, recobrar, darme cuenta que mi vida se componía de muchas áreas, no solo de mi relación afectiva. Claro, porque era un rompimiento de un vínculo y de trabajar también todo el ego que expresé en la primera etapa, en los primeros 6 meses, porque sí, no voy a decir, no fue fácil, pero también tuve acciones y reacciones desde el ego, desde esas heridas que ahí sí estaban completamente abiertas y a flor de piel. Sin embargo, conforme iban pasando los meses, iban pasando las semanas, mi sistema nervioso se iba regulando, se iba entrando en una calma hasta que al cabo del primer año yo me veía irreconocible. ¿En qué sentido? En que me veía con miedo todavía, tenía miedo, no lo voy a negar. Sin embargo, ya había más confianza en mí, ya había más autoestima, ya había al menos más claridad de qué camino quería seguir. ¿En cuanto a qué? A desarrollo personal, en cuanto a seguir navegando. Todavía escuchaba el mensaje de tu historia es tu mayor tesoro, ahí hay oro. Sin embargo, todavía no me sentía seguro de cuál era mi propósito o para qué todo esto había salido, o sea, si estaba preparado para comunicarlo. Se fortalecieron muchos vínculos que ya existían y que habían llegado recientemente a mi vida. En los últimos 3 años habían llegado ciertas personas y se fortaleció mucho el vínculo. Y también me apropié mucho de mí. Me apropié mucho de cada circunstancia que estaba teniendo, de, de todo, o sea, desde el ejercicio, encontrar el amor por el running. Ya luego viene una etapa al final de ese año de enfocarme en el gimnasio, pero eso fue muy terapéutico. El primer año fue muy conectar con el yoga como filosofía para volver a mí, conectar con el running, que era una actividad que yo en mi vida la había llegado a realizar, y utilizarlo como canalizadores. Obviamente también mi trabajo fue fundamental para poderme enfocar en el tiempo
y mantener mi tranquilidad. Y ya luego, al pasar el primer año, dije, se acabó ese proceso de acompañamiento, ¿qué sigue? Bueno, ya tengo herramientas, vamos a primero establecernos unos objetivos a un año, vamos a trabajar en manera enfocada y de todo ese conjunto vamos a seleccionar, porque no podemos estar dispersos, vamos a seleccionar qué queremos seguir, qué queremos renunciar y qué irá después, qué no es el momento. Entonces allí el primer llamado fue a trabajar mi energía creadora, mi energía sexual y conectado al tema de las finanzas, al tema de cómo el dinero, cómo era la relación realmente de mi dinero que fluía en mi vida, o que fluye en mi vida, con la realidad que estaba creando, etcétera. O sea, ahí vienen una serie de aprendizajes que se los detallaré en un próximo video, pero acá quiero ser muy enfático y es cómo tomé esa decisión que en un primer momento lo vi como que era la acabose, que era el romper con una identidad y volver a nacer, volver a surgir conectado con Dios. Entonces, fue un año demasiado movido, con mucha energía, con mucha inquietud, con muchos miedos, pero también ir encontrando la paz y la tranquilidad. Y descubrir que realmente la vida es fácil, la vida es sencilla, pero hay que atreverse a mirarla a los ojos, mirar esa historia, mirar ese pasado, mirar los aprendizajes, no solo las victorias. También aprendí la importancia de reconocer las victorias a cada momento, darle referencias a nuestra mente para cambiar los comportamientos y salir del bucle en el que siempre vivimos. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar. Si conectaron con este contenido, espero vernos pronto.